Gracias por este privilegio. Que nosotros somos y podemos ser esa vasija que tú quieres. Que en realidad nosotros podemos ser ese lugar en que tú vivas. Y la puerta a través de la cual tú te derrames, Señor. Podemos ser el medio a través del cual Cristo es hecho real. Ayúdanos a conocer esto. Nosotros somos el templo de Dios, el lugar de habitación del Todopoderoso. Dios, en el nombre de Jesús, haz esto real en nuestro corazón. Úngenos para oír esto. Úngenos para hablar. En el nombre de Jesús. Y en ese nombre atamos todo impedimento. Ese espíritu de agotamiento lo reprendemos. Ese espíritu de interrupción lo reprendemos. Que podamos oír ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Pueden sentarse. We're turning again to Acts chapter 2. Vamos otra vez a Hechos capítulo 2. And we're reading verses 16 through 21. Y vamos a leer versículos del 16 al 21. Our lesson, renewing of the vessel. El título es Renovando la vasija. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Renewing the vessel. Renovando la vasija. How is God going to prepare and renew that end-time church? ¿Cómo es que Dios va a preparar y renovar esa iglesia de los últimos tiempos? Surely you and I are very much in the position of Zerubbabel in the book of Zechariah. De seguro tú y yo estamos más o menos en la posición de Zorobabel. When he was awakened out of that deep sleep. Cuando él fue despertado de ese gran sueño. And God said, "What do you see?" Y Dios le dice, ¿qué ves? And he said, "A candlestick all of gold." Y él dijo, un candelero lleno todo de oro puro. He saw that this is what God is after. Él vio que esto es lo que Dios estaba buscando. Then he had to be honest with himself. Luego él tenía que ser honesto consigo mismo. And objectively look at the people of God at that time. Y objetivamente ver el pueblo de Dios en aquel entonces. And there had to be a wonder in his mind. Y tenía que haber una duda en su mente. How is this going to happen? ¿Cómo es que esto va a suceder? I look at what God has. Yo veo lo que Dios tiene. I see what God wants. Yo veo lo que Dios quiere. Then Zerubbabel had to be a wonder in his mind. How is this going to happen? Entonces Zorobabel seguro se preguntó en su mente, ¿cómo es que esto va a suceder? I think we're there today. Y yo creo que nosotros estamos ahí ahora. We know the vessel must be renewed. Nosotros sabemos que la vasija tiene que ser renovada. And in the book of Acts we know what it is when it's renewed. Y en el libro de los Hechos sabemos cómo es que tiene que ser renovada. But we objectively look at the church as it is today. Pero objetivamente vemos a la iglesia como lo está ahora. And we have to ask the question. Y tenemos que hacernos la pregunta. How is God going to do this? ¿Cómo es que Dios va a hacer esto? What is God's strategy for this seemingly impossible task? ¿Cuál es la estrategia de Dios para esta tarea aparentemente imposible? The task of producing a vessel. La tarea de producir una vasija through which he can pour a pure spirit. A través de la cual él pueda derramar un espíritu puro. We who make up this last day church. Nosotros los que formamos parte de esta iglesia final. Are like Zerubbabel in that book of Zechariah. Somos como Zorobabel en ese libro de Zacarías. We can see God has a church. Vemos que Dios tiene una iglesia. That's not what it should be. Que no es lo que debiera ser. We can see what he wants. Podemos ver lo que él quiere. A church all of God. Una iglesia toda llena de Dios. And we know the church he's coming back for. Y sabemos que la iglesia por la cual él va a volver is going to be a glorious church. Va a ser una iglesia gloriosa. Without spot or wrinkle. Sin mancha ni arruga. To us,
The gap is too great. Para nosotros la brecha es demasiado But grande. what is impossible to man Pero lo que es imposible para los hombres is nothing to God. es posible para Dios. We who will be his instrument in this purpose Nosotros que somos los instrumentos para este propósito, must know the strategy. debemos conocer la estrategia. If we're going to be the instruments of that renewal, Si nosotros vamos a ser los instrumentos de esa then renovación, we must know the strategy of God. entonces debemos conocer la estrategia de We Dios. know it's not by might, Sabemos que no es por nor fuerza, by power, ni tampoco por poder, but by the Spirit of the living God. sino por el Espíritu del Dios We viviente. know that. Sabemos esto. But how is he going to do it? Pero ¿cómo va a We hacerlo? must know. Debemos saberlo. Now we read here in the Leímos book of Acts, en el libro de Hechos, Peter describing what Joel saw. Pedro describiendo lo que Joel vio. So we see the first thing, Así que vemos que lo primero it's the old men have got to dream their dream. es que el anciano tiene que soñar sueños. The world, this world we live in, En este mundo en el cual vivimos, doesn't have much room for a dreamer. no tiene mucho lugar para los soñadores. We are, though, you and I in this room, Nosotros, sin embargo, somos tú y yo en este lugar. we're to be pastors of God's work. Debemos ser pastores de la obra de Dios. I'm older in years, Yo soy más viejo en años, but when the Bible talks about old men, pero cuando la Biblia habla acerca de it's ancianos, not talking about age in no years. está hablando acerca de edad cronológica. What we have here in the book of Acts, Lo que tenemos acá en el libro de los Hechos, talking about old men dreaming dreams. hablando acerca de del anciano soñando sueños, We're not talking about old gray-headed men. no está hablando de viejitos con el pelo blanco. Who are the old men that we have here? ¿Quiénes son esos ancianos que tenemos acá en este libro? The Hebrew word that is translated old man La palabra hebrea que ha traducido este anciano is the same word that we translate presbyter. es la misma palabra de la cual viene presbítero. First of all, it's a word for beard. En primer lugar, es una palabra que se refiere a la barba. You know, the anointing oil came on Aaron's head, ran down his beard. Ustedes saben que el óleo venía sobre la cabeza de Aarón y llegaba hasta la Who barba. was he? ¿Quién era él? He was the mouthpiece of Moses. Él era la boca de Moisés, Oil, God's life. el aceite, la vida de Dios. We have it in the Holy Ghost. Tenemos el óleo en el Espíritu Santo. All kinds of types. Teachers. Todo tipo, toda forma de todo tipo. Moses was a seer, Zakan. Moisés era un vidente, It's mouthpiece. sacán, la boca, el portavoz. It also means your beard. Y también significa tu barba. All came on Moses, Todo venía sobre Moisés, God's old man. el anciano de Dios. And since Moses couldn't speak well, Y como Moisés no podía hablar bien, Aaron became the mouthpiece of Moses. Aarón se convirtió en el portavoz de Moisés. He was the second half of the old man. Él era la segunda mitad de este anciano. All on the head, on Moses. A lo largo de la cabeza sobre Moisés. To the beard, Moses' mouthpiece. A la barba, al portavoz de Moisés. Then on down, on to the people of God, the body. Y luego a todo el cuerpo de Dios. Who is the chief cornerstone? ¿Quién es la piedra principal del ángulo? Of course, Jesus is. Jesucristo. And he's full of oil, Y él está lleno de óleo, but he must have his old man. pero él tiene que tener un anciano. That is a mouthpiece. Es decir, la boca. And that's what God is saying. Y eso es lo que Dios está diciendo. Paul said to Timothy, don't let him despise your youth. Pablo le dijo a Timoteo que nadie menosprecie tu juventud. He was young, but he was God's old man. Él era joven, pero él era el anciano de Dios. By the meaning of this word, Por el significado de esta palabra, he was the mouthpiece of God. él era el portavoz de He was the Dios. spokesman for God. Él era el que hablaba por Dios. And God must have those old men Y Dios tiene que tener esos who ancianos can dream that dream, hear that que voice, puedan soñar esos sueños, oír esa who will voz, truly be a mouthpiece quienes verdaderamente serán portavoces for God. para Dios. There must be this. Tiene que haber esto. Now, when God is ready to pour out His Spirit, Ahora bien, cuando Dios esté listo para derramar su espíritu, then His old men, His mouthpiece, are going to dream dreams, entonces sus ancianos, sus portavoces van a soñar sueños and they're going to bring that word back to the body of Christ, y van a traer esa palabra de regreso al cuerpo de Cristo, pure and clear. pura y clara.
See, Christ, who's the supreme head, es decir, Cristo, que es la cabeza is suprema, at the right hand of the Father, está a la diestra del Padre, and he's pouring out that life on that head, y Él derrama esa vida sobre la cabeza, on that old man who is his voice. sobre ese anciano que es su voz. That's the way it works. That's the way it is in the book of Ephesians. Así es como funciona, funcionaba en el libro de los Pouring Efesios. out that life on that mouthpiece, Él derrama esa vida en ese portavoz. and that man is to hear that, dream that dream, Y ese hombre que va a oír esto, va a soñar esto. then go and give that to the man of God, Y luego va a or ir give that to the body of y Christ. llevar esto al cuerpo de Cristo. You know, as a pastor, Ustedes saben, como pastor, you're the voice of God to the people. tú eres el portavoz de Dios para As el the pueblo. evangelist, Como evangelista, you're the voice of God to the people. tú eres la voz de Dios para el pueblo. You must wait till you hear that. Tú tienes que esperar hasta oír esto. That's what he's talking about, dreaming the dream. De eso se refiere cuando dice soñar sueños. To hear what God has to say. Oír lo que Dios tiene que decir. When I was pastor, Cuando yo estuve pastoreando, we had the prayer meeting every day at 5 o'clock. teníamos la reunión de oración todos los días a las 5 de la mañana. Every morning. Todas las mañanas. And when I got into that prayer meeting on a Monday Y morning, cuando yo entraba a la reunión el lunes en la mañana, I thanking God for this past week. le estaba agradeciendo a Dios por esta semana que había pasado. I'm saying to him, Pero le estaba diciendo, what do you got to say to the people? ¿qué cosa es lo que tú tienes para decir al pueblo? If I don't hear it, they're not going to hear it. Si yo no lo oigo, ellos no lo van a oír. What is your voice to this church? ¿Cuál es tu voz para esta iglesia? And in those times of waiting, Y en esos tiempos de espera, I was wanting to know what I, as his old man, yo pude ver, yo quería ver como anciano was to say to that church. la voz para poder decir a la iglesia. What is your word for them? ¿Cuál es tu palabra para ellos? And I believe when you hear that, Y yo creo que cuando tú oyes when you esto, hear what God has to say, cuando tú oyes lo que Dios tiene para then decir, there's nothing more important now entonces ya no hay nada más importante than ahora that you deliver that to the people. que tú puedas liberar y entregar esto al pueblo. And everything ought to focus to that. Y todo tiene que enfocarse en esto. Man ought to tell that song leader, El hombre le tiene que decir a ese líder de música, if you've heard from God, si tú has oído de Dios, and he says, I want you to speak concerning the blood, yo quiero que tú hables en cuanto a la sangre. then you say to that song leader, Entonces tú le dices a ese líder de música, I want every song sang this morning yo quiero que todas las canciones de esta mañana deal with the blood of Christ. traten sobre la sangre de Cristo. Anybody talks, Si alguien habla, let him talk about this. que hable sobre esto. Because when I come, Porque cuando yo vengo, that's God's dream to this congregation. ese es el sueño de Dios para esta congregación. Everything must be focused to Y that. todo tiene que ser enfocado en esto. Because now nothing matters Porque ahora ya nada importa, but that you hear what God has to sino say. que tú oigas lo que Dios tiene que decir. And that is what that dream is. Y esto es lo que significa este sueño. The first thing, Lo primero, that old man has to get in that closet. ese anciano tiene que encerrarse en su lugar de oración. He must dream that dream. Tiene que soñar ese He sueño. must know what God is saying. Tiene que saber lo que Dios está diciendo. His presence in that pulpit La presencia de Él en ese must púlpito be the voice of God. tiene que ser la voz de He Dios. must be able to say, thus saith the Lord. Él tiene que ser capaz de decir, así dice el Señor. I'm speaking for God. Estoy hablando por Dios. I'm not up here to tell you about a God. No estoy aquí para decirles y contarles acerca I'm de un here Dios. talking for Estoy that aquí God. para hablar por Dios. We can be sure that this is the word. Podemos estar seguros que esta es la palabra. For the Holy Ghost through the Apostle Peter said, Porque el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro dijo, this is what Joel said. esto es lo que dijo Joel. Now the words old man in chapter 2, Ahora bien, la palabra anciano en el capítulo 2, again are the word for presbyter, overseer, una vez más es la palabra para presbítero, para vidente, sobrevedor, and it means men full of the Holy y Ghost significa hombres llenos del Espíritu Santo who oversee the work of God. que supervisan la obra de Dios. They may be 20 years old. Quizás tengan 20 años. Elder in the Bible doesn't mean an old man. El anciano en la Biblia no quiere decir un hombre viejo, It were men who were spiritually mature enough sino que eran hombres que espiritualmente eran maduros lo suficiente that God could put them there. como para que Dios los pueda poner ahí. So the word means presbyter, overseer, pastor, Así que la palabra significa presbítero, supervisor, pastor, mouthpiece of God. portavoz de Dios. In the Greek language, En el lenguaje griego,
When you look up a word like that, Cuando tú buscas una palabra como esta, all of these meanings are y given, tú puedes leer todos estos significados, then they all apply to the same person. entonces todos se aplican a la misma persona. Pastor is the overseer. El pastor es el The pastor supervisor, is the elder. el pastor es el The anciano, pastor is the el bishop. pastor es el obispo, He is the mouthpiece of God. él for es the church. el portavoz de Dios para esa iglesia. And that's what he's saying to us here. Y eso es lo que nos está diciendo acá. You become the mouthpiece of God to that church. Tú vienes a ser el portavoz de Dios para esa iglesia. And the requirements to be that Y mouthpiece los requisitos para ser ese portavoz is that you see what God sees es que tú puedas ver lo que Dios ve and that you say what God y says. tú digas lo que Dios dice. You don't bring your own ideas into that Tú pulpit. no traes tus propias ideas al púlpito, You wait upon the Lord tú esperas en el Señor till you dream that dream. hasta que tú sueñas ese sueño. Now the Hebrew word for prophet, Ahora bien, la palabra hebrea de profeta, of course we have the word seer, porque tenemos la palabra vidente then we have the word navi. y luego tenemos la palabra navi. It's based on another word. The word navi Se basa en otra palabra, la palabra navi, is based on another Hebrew word which means seer. se basa en otra palabra hebrea que significa vidente. Now a seer Ahora bien, un vidente is one that sees beyond the natural. es aquel que ve más allá de lo natural. He sees what other men do not see. Ve lo que otros hombres no pueden ver. So the seer Así que el vidente goes into the throne room of God entra al lugar del trono de Dios and sees what God sees y ve lo que Dios ve and comes out of that room with a shine on his face. y sale de ese cuarto con un resplandor en su rostro. Comes out of there with a message from God. Sale de ahí con un mensaje de Dios. This is what we have in Ezekiel 43. Esto es lo que tenemos en Ezequiel 43. The temple has been destroyed. El templo había sido destruido. The seer Ezekiel El vidente Ezequiel is taken back in a vision and sees a restored temple. es llevado de regreso en una visión y ve la restauración, el templo restaurado, All of its splendor. todo su esplendor. And he was told very special things about this temple. Y a él se le dijo cosas muy específicas sobre este templo. Now that temple had been destroyed 15 years. Ahora bien, ese templo había sido destruido 15 años. So it's in a vision that the man of God is took back. Así que es una visión en la cual el hombre de Dios es llevado. And that temple now is called the house. Y ese templo ahora se llama la That casa. means it's a church. It's actually Christ. Significa que es la iglesia y de hecho es Cristo. Because when you see the church, you see him. Porque cuando tú ves a la iglesia, tú lo ves a él. And so he's shown this in all of its beauty. Así que él muestra todo esto en todo su esplendor y su belleza. He's dreamed his dream. Él ha soñado su sueño. Now God says to him, Ahora Dios le dice, go back and tell the people what you saw. anda y vuelve y dile al pueblo lo que viste. Go back and show them. Vuelve y muéstrales. So the seer sees, Así que el vidente ve then he goes back to Navi. y luego vuelve a Navi. And that is to preach till he foams at the mouth. Y Navi significa predicar hasta que salga espuma por la boca. That's what that means. Eso es lo que significa. That he comes back there with that dream. Que vuelve de ahí con ese sueño And he proclaims that y proclama esto till he foams at the mouth. hasta que le sale espuma por la boca, Given this dream that God has given. entregando este sueño que Dios le había dado a él. Old men dream dreams. Los ancianos soñarán sueños. One meaning of the word dream Un is significado de la palabra sueño es on the inside por dentro, por el lado dentro, a divine hypnosis. una hipnosis divina. That means God has so come to us, Eso significa que Dios ha venido de tal manera a nosotros, we wait before Him. hemos esperado delante de Él, God so comes to us y Dios viene de tal forma a nosotros that my senses don't matter anymore. que mis sentidos ya no importan. My natural hearing and seeing and talking don't matter. Mi ver, oír y hablar natural ya no importa. I'm caught up in God. Estoy atrapado en Dios. God is infilling me. Dios me está llenando dentro. And from that divine hypnosis, Y desde esa hipnosis divina, I come back to preach until I foam at the mouth. yo vuelvo entonces y predico hasta que me sale espuma por la So boca. the first step Entonces el primer paso getting that church ready and renewing that church en poder renovar esa iglesia is for the old man to dream his dream. es que el anciano sueñe sus sueños. That is to get that mouthpiece of God Eso es obtener que ese portavoz de Dios off of the circuit out there ofrezca al circuito allá afuera
stop him from cleaning up the church, detengan de que limpie la iglesia running around doing things that are not spiritual. y que deje de hacer cosas de que no son espirituales. Get the old man back in that holy of holies. O sea que ese anciano no tiene que estar por qué haciendo estas cosas, sino que tiene que estar manteniéndose en el lugar santísimo, Get him alone with God manteniéndose ahí solo con till he Dios, sees God and hears what God is saying. hasta que él pueda ver a Dios y oír lo que Dios está diciendo. Then, like Ezekiel, go back and proclaim it to the church. Y luego, como Ezequiel, vuelva y lo proclame a la iglesia. When the church begins to see this, Cuando la iglesia empieza a ver esto, then he'll begin to realize entonces empieza a dar cuenta. God gave the gift of the pastor. Dios dio el don del The pastor. church will begin to see that. La iglesia va a empezar a ver esto. He never gave him them to run a business. Él nunca les dio esto a ellos para que hagan un negocio, But this is the reason God gave that sino que esta es church. la razón por la cual Dios dio esa iglesia. He gave that pastor as a gift. Dios dio un pastor a la iglesia como un regalo. That's what he says in the 4th chapter of the book of Ephesians. Eso es lo que dice en el capítulo 4 de Efesios. That he is a gift to that church. Que Él es un don, una dádiva para la iglesia. God gave him to wait before God. Y yo lo he dado para que Él pueda esperar en To Dios. dream his dream. Para que sueñe sus sueños. And to come back and tell what he Y sees. vuelva y diga lo que ha visto. Now when the church really knows that and sees it, Ahora bien, cuando la iglesia en realidad conoce y ve esto, then we'll begin to find our own place. entonces empezamos a encontrar nuestros propios lugares. We'll begin to say to that man of God, Empezamos a decirle a ese hombre de Dios: don't worry about the church. no se preocupe por la I'll iglesia, clean it up. yo voy a limpiar el piso. Don't worry about the tithe. No se preocupe por el diezmo, I'll bring it there. yo voy a traer el diezmo. Don't worry about this body. No se preocupe por este You'll cuerpo, be sitting on that va a estar pew. sentado en esa banca. Don't worry about the finances. No se preocupe por la economía, vamos a traerla. Just dream your dream Solo sueñe sus sueños and tell me what God has to y say. dígame lo que Dios tiene para decir. That's what this world wants. Esto es lo que este mundo quiere. They're saying, is there any word from God? Ellos están preguntando: ¿hay alguna palabra por parte de Does Dios? God really have anything to say to this generation? ¿Es que Dios en realidad tenga algo que decir a esta That's the generación? cry out there of people. Ese es el clamor allá afuera del pueblo. We'll come back to that. Y si nosotros volvemos a To esto, realize this is what that's pastor. a darnos cuenta que para esto es el He's pastor. not to run around here and answer telephone. Él no está aquí para estar contestando teléfonos. God didn't give him to be a business manager. Él no lo ha establecido para que sea un administrador de Let the empresa. dead bury the dead. Que los muertos entierren a sus Just muertos. get in there and dream your Solo dream. entra y sueña tus sueños. Come back here and tell me what God said Y to me. vuelve y dime lo que Dios te ha dicho. That's what we're about. Eso es lo que nosotros somos. I recognize Yo reconozco if I don't hear what God is que saying, si yo no oigo lo que Dios está diciendo, then the sheep of the pasture are not going to know. entonces las ovejas de su redil tampoco van a saberlo. Then if they don't know, Y si ellos no lo saben, then they don't know what to do. entonces no sabrán qué hacer. Once more the fall, then rests with the shepherd. Una vez más, la caída descansa sobre el pastor. God's first order El primer orden de Dios is to release that old man. es soltar a ese viejo hombre, Release that pastor from the mundane. quitar a ese pastor de estas cosas, Let him get back in that closet and dream that dream. para que él pueda otra vez volver a ese lugar de oración y soñar tu sueño, Let him stay there y que se quede ahí until he hears and sees what God is saying, hasta que oiga y vea lo que Dios está diciendo y what haciendo, God is doing. lo que Dios está haciendo, Then come back and proclaim it to that y church. luego vuelve y lo proclame a esa iglesia. God, through the old man, then Dios, a través del anciano, entonces will raise up young men and women who will see vision. va entonces levantar jóvenes y chicas jóvenes y hombres jóvenes que van a tener visiones. Now, young man Ahora bien, los jóvenes is one who's been touched by a piece of the old man's dreams. es aquello que ha sido tocado por un pedazo del sueño Oh, del anciano. Aleluya. If I could touch you with a piece of this old man's dream, Si yo pudiera tocarles a ustedes con un pedazo de este sueño del anciano. a vision means a piece of the dream. Una visión significa un pedazo de sueño. That young man sitting there on the front pew of that church Ese joven que se sienta ahí en la silla de adelante, with his heart ablaze for God, con su corazón un fuego para Dios, waiting to hear from heaven. esperando para oír de los cielos. That old man comes from that place with God. Ese anciano viene del
lugar de oración de Dios, where he's seen and heard what God has to say. en donde ha visto y ha oído lo que Dios tiene que decir. And as he begins to novi, Y mientras él empieza a novi, as he begins to preach and foam at the mouth, mientras que él empieza a predicar hasta que le sale espuma por la boca, that young man takes a piece of that dream ese joven agarra un pedazo de ese sueño and is set on fire. y se prende, He burns with the vision. se quema con una visión. The old man dreamed dreams, El hombre anciano sueña sueños and the young men burn. y el joven se quema. The world might not come to watch that old man dream, El joven no puede quizás ver cómo sueña, el mundo no va a venir a ver cómo un anciano sueña, but they'll break down that church wall pero van a derribar ese muro de la iglesia to see that young man por burn. ver a ese joven encenderse. Hallelujah. Aleluya. Pastored in that church for 35 years. Yo pastoreé esa iglesia por 35 años I've watched them come and go to ministry. y los he visto entrar y llegar al ministerio. When they're called, I could always know it. Cuando tienen un llamado yo siempre podía saberlo. They'd sit on the front seat of that church. Se sentaban adelante de la iglesia. And as this old man dreamed and told that dream, Y mientras este anciano soñaba este sueño they sat there like birds, y predicaba y hablaba esto, taking a hold, se sentaban como pajaritos taking a alimentándose, hold of this old man's dream, alimentándose de este sueño del anciano, burning with a vision. prendiéndose con una visión. They'd say to me, Me decían, Pastor, you think I ought to go to Sunday school or to Bible school? pastor, ¿usted cree que yo tengo que ir a una escuela bíblica? I said, I think you ought to sit on that front pew. Yo le decía, no, yo creo que tú necesitas solo sentarte ahí Hear what this old man has to say. y oír lo que este anciano tiene que Take decirte. a part of this Y vision. tomes parte de esta And visión. they'd sit there. Y se sentaba ahí. And from that front pew, they've scattered across the earth. Y muchos jóvenes desde esas sillas de adelante han salido y han esparcido por todo el I had mundo. pastors to call me. Luego los pastores me han Where llamado. have you been keeping this boy? ¿Dónde es que has tenido a este joven? Said he set this church afire. Él ha puesto un fuego en esta iglesia. Said the only thing I can tell you about him though, Lo único que yo te puedo decir al respecto es said he looks like another Clendenin. que se parece a otro Clendenin. I said, what do you expect him to look Y yo like? le dije, ¿qué más esperas pues? He's got a part of this old man's Ha dream. agarrado parte de este sueño del anciano y ha estado quemándose con They're eso. scattered all the way to Middle Se Asia han esparcido por todos lados hasta Asia with a part of this old man's dream. con parte de este sueño del anciano. Burning. Se han quemado. Proclaiming. Han estado encendidos, proclamando, diciendo acerca de Dios. First the old man has to dream. Primero el anciano tiene que soñar. Then that young man has to take a hold of that dream Luego ese joven tiene que agarrarse de ese sueño and begin to burn with that y dream. empezar a encenderse con ese sueño. The old man dream, young men see the vision. Los ancianos sueñan, los jóvenes tienen visiones. And when that begins to happen, Y cuando esto empieza a suceder, then God pours himself entonces Dios se derrama a sí mismo through servants and handmaids. a través de siervos y siervas. The Hebrew word is ibed. La palabra hebrea es ebed The Greek word is doulos. y la palabra griega es They doulos. mean the same thing, a bondservant. Significa lo mismo, un siervo para siempre. A servant who serves without pay, serves out of love. Un siervo que sirve sin paga, por amor. God begins to pour himself through such people. Dios empieza a derramarse a sí mismo a través de tal On pueblo, his servants, upon his handmaids. sobre sus siervos, sobre sus siervas. I've told you to be a bondservant. Yo les he dicho que ser un siervo, un esclavo, In the Old Testament meant that a man didn't want to leave his master. en el Antiguo Testamento significaba que este esclavo no quería dejar a su amo. He said to him, I love you, I don't want to leave you. Y le decía a él, yo te amo y no quiero dejarte. So he took him down to the temple, Así que lo llevaba al templo, bored a hole in his ear. hacía un hoyo en su oído, en su oreja, That said he's given up everything. indicando que él ha entregado todo. He gave up his last name. Dio su apellido He gave up all rights to property. y dio todos sus derechos a ninguna And propiedad. all of his offsprings now will belong to this Y man. todos sus renuevos entonces ahora pertenecían a este That's- hombre, that's al what amo. it means. Eso es lo que significaba. He went about with a hole in his ear, Él caminaba con un hoyo en su oreja. and everybody knew Y todos that sabían he was a bondservant, que él era un esclavo that por he amor, served out of love. que él servía por amor. The two things that happened, he lost his last name, Las dos cosas que sucedían, perdía su apellido he couldn't own any y possessions, no podía poseer nada, and it meant no matter how prolific he was, y no importaba tanto cuán
prolífico él era, all of his offsprings would belong to that master. todos sus hijos le pertenecían al amo. So when the old man dreams, Así que cuando el anciano sueña, then young men burn. entonces los jóvenes se Then encienden. sons and daughters of the kingdom. Entonces hijos e hijas del reino, Many of those young people we've wrote off. muchos de esos jóvenes que nosotros hemos puesto de lado, We thought they couldn't be reached. hemos pensado que no podían ser alcanzados. You know the kind sit there in the church chewing the gum, talking, Estoy hablando de esos que se sientan ahí en la iglesia comiendo su chicle atrás y hablando. filing their fingernails. Ahí las hermanitas limándose las uñas. The indifferent ones, Los indiferentes, pues. they're going to be touched by that Ellos van fire a ser tocados por el fuego of those burning ones. de esos que están Oh, encendidos. hallelujah. Aleluya. They're going to be touched by the fire. Van a ser tocados por el fuego. Those whom the church wrote off, Aquellos que la iglesia ha puesto de lado. when they get touched by the fire, Cuando sean tocados por el fuego, the dross is going to burn off of them. toda esa paja va a ser quemada. Sons and daughters become servants. Hijos e hijas vienen a ser siervos. Handmaids on whom God is going to pour out the Holy Ghost. Siervas sobre las cuales Dios va a derramar su Espíritu Santo. These are the ones the Bible said she'll prophesy. Estas son aquellas que la Biblia dice que van a profetizar. When this happens, Cuando esto suceda, then they all of them begin acting like the old man, entonces todos empiezan a conducirse como el anciano, foaming at the mouth with the glory of God. echando espuma por la boca. Hallelujah. Aleluya. All of them begin to act like him. Todos empiezan a actuar como él. God's church is made up of people like that. Cuando la iglesia de Dios es hecha por gente así, You don't care who gets the glory. a ti ya no te importa quién recibe la gloria. They're willing to turn it over to God, Están dispuestos a dársela todo a Dios, saying, take my name off. I don't have a name anyway. diciéndole toma mi apellido porque de todas formas no tengo And apellido. at that point, Y en ese punto they start pouring out of his glory. empiezan a derramar, él empieza a derramar de So su that gloria. the whole earth Y de tal forma que toda la tierra shall see, feel, and hear. verá, sentirá y oirá. There'll be miracles in the sky. Habrá milagros en los cielos, Blood, fire, vapor of smoke. sangre, humo, vapor. This is what we must know. Esto es lo que debemos saber, This is what we must see. esto es lo que debemos ver. Finally, Finalmente, what have we got to have? ¿qué es lo que tenemos que tener? We're talking about the renewing of that vessel. Estamos hablando de la renovación de esa vasija. We're talking about it becoming Estamos hablando acerca de venir a ser that vessel through which God can pour himself, esa vasija a través de la cual Dios pueda derramarse a sí without mismo, which there'll not be an end time. sin la cual no habrá los últimos tiempos, But there will be a people. pero habrá un pueblo. I keep reminding you, many are called, Yo siempre les recuerdo que muchos son but llamados, few are chosen for the task. pero pocos son escogidos para la tarea. Because when they begin to see the cost Porque cuando empiezan a ver el costo of being this vessel, de ser esta vasija, then many of them drop out by the wayside. entonces muchos de ellos son puestos de lado. The closer he got to Calvary, Cuanto más se acercaba Jesús al Calvario, the less people there were around him. menos gente estaba alrededor de They él. begin to drop off. Habían empezado a renunciar. When he said to them, except you eat my flesh, drink my blood. Cuando él le dijo a ellos, a menos que ustedes coman mi sangre, coman mi carne y beban mi sangre. In other words, he said, you're going to have to enter into this with me. En otras palabras, él les decía, ustedes van a tener que entrar en esto conmigo. They that suffer with him shall rule with him. Los que sufren con él reinarán con él. Then they said, it's a hard saying. Luego ellos dijeron, Who can hear it? dura palabra es esta, ¿quién la puede So the oír? crowd was reduced. Así que la multitud se reducía. But it's out of that small group comes the intrinsic, the inherent. Pero es a causa de este grupo pequeño que viene lo intrínseco, lo verdadero. Out of them comes life. Y de ellos viene la vida. When we see this, Cuando vemos esto, that old man dreaming, ese anciano soñando, young men burning, los jóvenes sons encendiéndose, and daughters prophesying, hijos e hijas profetizando, we know the outpouring has come. sabemos que el derramamiento ya llegó. In 2 Corinthians chapter 4 and verse 7, En 2 Corintios 4:7 we have here this word. tenemos esta palabra acá. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. We have this treasure Tenemos este tesoro in earthen vessels. en vasos de barro. This is what we have to have. Esto es lo que tenemos que tener. If God is coming into our being, Si Dios va a venir a nuestro ser, then this is what we have. entonces esto es lo que tenemos. We have this treasure Tenemos este tesoro in earthen vessels. en vasos de barro. If we have it, where is it? Si lo tenemos, ¿dónde está? Why is it not manifest? ¿Por qué no es manifiesto? We have this treasure
in earthen vessels. Tenemos este tesoro en vasos de barro. That is, we have it in these clay pots. Eso quiere decir, los tenemos aquí en estos vasos, estas vasijas de barro. The treasure is in the clay pot of our carnality. El tesoro está en el vaso de barro de nuestra carnalidad. And one way or another, Y de una forma u otra, God is going to crack that pot. Dios va a romper ese vaso. The vessel has to be broken. La vasija tiene que ser rota. Like Jesus, we must pass through our Gethsemanes. Como Jesús, también nosotros tenemos que pasar a través de nuestro To be Getsemaní crushed, to be broken, para ser molido, ser roto, that quebrantado, the treasure may pour out. para que el tesoro pueda ser derramado. Jesus didn't go from the streets of Jerusalem to Calvary. Jesús no fue de las calles de Jerusalén al Calvario. He went from Gethsemane. Él fue de Getsemaní. Now the word Gethsemane comes from two words. Ahora bien, la palabra Getsemaní viene de dos palabras. The word Geth means the place of crushing. La palabra Geth, que significa el lugar de moler. Semene. Semani, That comes from the word semen. que viene de la palabra semen. This is where we get the human word semen. Y de ahí es donde obtenemos la palabra humana semen. And it means here the seed of God. Y significa entonces la semilla de Dios. There must be a crushing before that seed can be released. Tiene que haber un moler antes que esa semilla sea There suelta. had to be this crushing Tiene que haber este molino before that life could be poured forth. antes que esa vida pueda ser derramada. You and I also must pass through this Gethsemane. Tú y yo también tenemos que pasar por este There Getsemaní. must be that crushing of our outer self Tiene que haber ese moler de nuestra vaso de barro before this life can actually be poured forth. antes que esta vasija sea de verdad derramada. This treasure is an earthen vessel. Este tesoro está en vasos de barro. It is there in this clay pot that has to be broken. Es ahí entonces en esta vasija de barro que tiene que ser rota. In that very powerful book written by Mr. Nee, En este poderoso libro escrito por Watchman Nee. he wrote in that release of the Spirit. Él escribió este libro que se llamaba La liberación del He espíritu. spoke about this. Él habló sobre esto. He said, God has put this treasure Él dijo, Dios ha puesto este tesoro in this earthen pot, en este vaso terrenal. and all of his dealing with us Y todo su trato con is to nosotros wound us es herirnos so that that spirit can come out. para que ese espíritu pueda salir. The vessel is to be renewed. La vasija tiene que ser What renovada. is the treasure? ¿Cuál es el tesoro? It's the Holy Ghost in fire. Es el Espíritu Santo y It's fuego. what the world needs. Es lo que el mundo necesita. It is Jesus being displayed Es Jesús siendo mostrado through a vessel that's been renewed, a través de una vasija que ha sido renovada. and now God can pour himself. Y ahora Dios se puede derramar a través de The ella. old man must dream. El anciano tiene que That you soñar. and I, Ese es tú y yo. we're being prepared for that purpose. Estamos siendo preparados con ese You propósito. can't be everybody's pal. Tú no puedes ser amigo de todo el mundo. You can't have dinner with everybody every night. Tú no puedes estar divirtiéndote con todos todas las If you're noches. going to dream that Si dream, tú vas a soñar ese sueño, you're going to be alone with tú vas God. a tener que estar solo con Dios. You're going to have a place, a closet. Vas a tener un lugar de oración encerrado, un closet donde tú te encierras con Dios. If you're not that to that church, then you're a curse to that church. Si tú no eres eso para esta iglesia, entonces tú te conviertes en una maldición para esa Because iglesia. if God can't speak to you, Porque si Dios no puede His hablarte a word ti, to that church, la palabra para esa iglesia, then they'll never hear. entonces ellos nunca van a oír. But if you're faithful Pero si tú eres fiel in that office en esa oficina, as God's old man, En God's ese- mouthpiece, en ese oficio, perdón, como ese hombre de Dios, ese anciano, si tú sueñas ese sueño and come forth to proclaim it, y vienes a proclamarlo después, God will produce through you Dios va a producir a través tuyo ministries that'll reach a world. ministros en tu iglesia que van a alcanzar el mundo. Cannot be otherwise. Y no puede ser de otra forma. Young men before you'll catch the vision. Los jóvenes delante de ti van a agarrar la visión, van a agarrar un poco de ese sueño Go forth to the earth to y breathe. van a ir al final de la tierra a predicar. There's no way you can reproduce yourself anymore No hay forma en la cual tú puedas reproducirte más que esta, than by young men que a través de jóvenes who take a piece of what you say que toman un pedazo de lo que tú dices and their heart is set aflame with it. y su corazón arde en llamas con esto. There's 1,000 preachers that write me Hay 1000 predicadores que me escriben that by those tapes
que a través de esos cassettes they've been touched. han sido tocados. I've had them call me. I've been called to the ministry. Me han llamado y me han dicho, he sido llamado al ministerio. Listening to your tapes, Escuchando sus cassettes, I was brought into a place of ministry. yo fui llevado a un lugar de ministerio. There's no way you can reproduce yourself more. No hay forma en la cual tú puedes reproducirte más. Every soul that burning young man reaches for God, Cada alma que ese joven podría alcanzar se ha olvidado. God will put a little credit to my account. Y cada vez que ese joven gane un alma, Dios va a poner crédito a mi cuenta en el There's cielo. no way you can reproduce yourself No hay forma que tú puedas reproducirte más like you can through those that God calls. como a través de aquellos que Dios llama. Instead of trying to get you to come to dinner, En vez de tratar de que los hermanos te inviten a comer, you really become that man of God. si en realidad tú quieres ser ese hombre de Dios, Instead of that church trying to get you to come have dinner with them, en vez de que la iglesia te lleve a cenar a ti, trying to get you to go to a ball game, tratando de que tú vayas a ver un partido de they'll fútbol, say to you, ellos te van a decir, dream your dream, preacher. predicador, sueña tus sueños. I'll be there Sunday to Yo, hear what yo you're estaré ahí el domingo para oír lo que Dios tiene para decirme. You'll hear from heaven. Si tú oyes de los cielos, That hungry heart ese corazón hambriento will be there estará ahí to hear what you've got to say. para oír lo que tú tienes que decir. Let's stand together. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya. Hallelujah. Aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del God, Señor. we love you and praise you. Dios, te amamos, te We alabamos, worship you, most holy te God. adoramos, Dios Thank you, santo. Lord. Gracias, Señor. Hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya.